el libro es un objeto sagrado en el sentido virgen del término, un libro es una criatura que no debe ser intervenida o es al contrario, es un material que está pidiendo ser completado, reformado, revisitado, y eso es una manera de leer y también de escribir. Hay gente que a lo mejor no le gusta subrayar los libros y les gusta que los ejemplares queden intactos como si no hubieran sido leídos. Y yo soy un lector que me gusta enchastrarme, doblo los libros, los anoto, los subrayo. Quizás paralelamente a eso soy un tipo de escritor que reescribe. ¿Se puede reescribir un libro? Desde mi punto de vista, sí. Para el tipo de escritor y de lector, insisto, que me gustaría ser, sí. Para mí no es algo que tenga nada que ver con la experiencia o con la falta de experiencia. Me parece igual de interesante reescribir un primer libro que reescribir un último libro. No es que piense que los primeros libros sean más susceptibles de ser reescritos que otros. Me parece que de última, si uno de estos primeros libros con el paso de los años no te gusta, es mejor no reeditarlo, que no vuelva a aparecer. O sea que el hecho de que un libro vuelva a aparecer reescrito implica para mí un interés en seguir trabajando y que el proyecto del libro te sigue convocando, te sigue apelando, pero al mismo tiempo uno tiene nuevos puntos de vista u otro estado de lenguaje que agregarle al libro. Revisar para mí tiene que ver con la búsqueda del error, del desliz, es una especie como de escaneado final de un manuscrito que se considera más o menos terminado, ¿no? Entonces la revisión sería como una instancia más superficial y de último momento, y muy necesaria por supuesto, pero que no tiene que ver con el estilo, tiene que ver exclusivamente con el acabado final. La corrección quizás sea un poco más profunda, pero sigue siendo menos interesante. A mi gusto la corrección es del orden de lo formal, es la búsqueda del adjetivo preciso, el reemplazo de un adjetivo por otro y sobre todo la eliminación de los adjetivos, que es como la técnica cuasi infalible. Se pueden reformar algunas frases, pero lo que no me satisface del concepto corrección es que parece apuntar, como su propio nombre indica, a lo correcto, a limpiar, a pulir, a dejar planchadito, ¿no? Tiene que ver con un orden de la ortodoxia, ¿no? Algo está incorrecto y se vuelve correcto. La reescritura para mí es un concepto mucho más salvaje y mucho más radical. La reescritura está dispuesta a arrancar páginas, a sacar capítulos enteros, a añadir otros. Es una intervención muy desde la raíz en el texto. Desde ese concepto, la reescritura no es una rectificación, sino un segundo turno de la reescritura, un segundo turno de la escritura. Cuando escritura y reescritura forman parte del mismo proceso, el proceso de atacar el lenguaje, a ponerlo en crisis y plantearse todo el libro. El orden narrativo, los personajes, cambiar un final. Ese punto de vista de la reescritura a mí me parece que no tiene fin. La corrección puede tener fin cuando algo queda redondito, pero ¿cómo debería terminar una historia? ¿O cuál es el ritmo exacto del fraseo de todo un libro? Eso en cualquier momento puede quedar cuestionado. Después está por otra parte la idea que uno tenga de qué es publicar, qué es la publicación. Si uno piensa que es un punto de llegada inamovible, entonces reescribir un libro ya publicado sería una contradicción o algo innecesario. Si uno cree, más bien como es mi caso, que la publicación es sobre todo una convención social, algo que uno hace para sacarse un manuscrito de encima porque quiere empezar otro, pero que es más o menos relativo cuando se publica un libro, una vez que uno lo estuvo trabajando unos años, lo corrigió, lo reescribió y lo revisó, esas tres instancias, y uno necesita partir de cero, resetearse, pero eso no quiere decir que de forma inapelable y sagrada ese texto no sea mejorable. A mí me parece un texto es mejorable siempre. No hay ningún texto, incluyendo los textos más clásicos y sagrados, que su autor no hubiera podido hacer mejor. Si, me parece que es una idea, como digo, también de la lectura, si sacralizamos o no la finalización de un texto.
esta ilustración la hizo Martín Kovensky, que es un ilustrador argentino, que es familia remota mía, y está dentro del libro. O sea que un personaje hizo la tapa.